Le damos muchas gracias a Dios, domingo de resurrección. Qué bueno poder estar juntos, qué bueno poder celebrarle a Él, qué bueno, como hemos hecho, poder recordarle, poder recordar ese día, esa semana que definió el rumbo de la historia de la humanidad, que definió el rumbo de nuestra vida, que si nosotros le dejamos, cambiará radicalmente nuestra vida. Esa semana donde Él cumplió el propósito de a lo que vino, por lo que fue dado por el Padre. De tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este era el propósito, y Jesucristo fue dado por el Padre, precisamente para esto, para venir, para buscar y salvar lo que se había perdido, que no somos ninguna otra cosa más que tú y yo, y para darnos vida, para llevar a cabo el plan, el proyecto, el propósito, el diseño de Dios. Todos los planes con los hombres habían fallado. Todos los intentos que Dios había hecho mediante los pactos que había hecho con Noé, con Abraham, con Israel, con Jacob, todos los pactos al final habían fallado. ¿Por qué? Porque los hombres fallamos. Y decidió al final llevar adelante un nuevo pacto con la sangre de su Hijo. Ese es el que no falla. Ese es el que es verdadero y fiel por siempre. Hoy celebramos la resurrección de Jesús, y qué bueno, porque la resurrección de Jesús, cuando Él se levantó de entre los muertos, eso es mucho más que un evento histórico, y es una poderosa afirmación de una esperanza viva que hay dentro de nuestros corazones y que llena e impregna nuestro corazón de todos los que creemos en Él. A lo largo de los siglos, a lo largo de la historia de la humanidad, desde que Jesucristo murió, resucitó, a lo largo de la historia de la humanidad se han presentado distintas teorías para negar que Jesucristo haya podido resucitar, para negar el hecho de que Jesús resucitó. De hecho, han inventado cosas, y las cosas que han inventado es la idea de que Él no murió realmente, de que Él parecía que había muerto, pero no había muerto, hasta que incluso que habían robado el cuerpo. Esto lo pensaron los religiosos, que sus discípulos habían ido y habían robado el cuerpo y habían dicho que Él había resucitado. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones puede desarrollar o puede desarrollar una desacreditación que sea válida para desacreditar la profunda convicción de todos aquellos que vieron realmente a Jesucristo resucitado, que presenciaron su resurrección y vivieron la realidad de su resurrección. Una de las primeras teorías es que hubo una muerte aparente. Hoy quiero compartir con vosotros lo que yo he titulado Resurrección, una esperanza viva. Resurrección, una esperanza viva. Porque la resurrección de Jesucristo es mucho más que simplemente el hecho de vencer a la muerte, que ya no es simplemente un hecho, que ya es algo trascendental, ¿no? Pero además la resurrección de Jesucristo para nosotros es algo muchísimo más importante. Y hoy pretendo desarrollar un poquito y llenar nuestros corazones de ánimo para que entendamos y sepamos cuál es el alcance de la resurrección de Jesucristo. Bueno, decía que lo primero, una de las primeras hipótesis que inventaron es que Jesús no murió realmente. De hecho, se han inventado y se han escrito libros e historias de que Jesús no murió realmente, de que luego Jesús lo curaron y se levantó y se fue a vivir a la India o a China, no sé dónde, y se casó con María Madre. Menudo rollo patatero se han inventado, terrible. Dicen que no murió realmente y que salió de la tumba por sí mismo, porque claro, el hecho es que Él murió, lo metieron y lo enterraron en una tumba y pusieron una grandísima piedra que incluso las mujeres, cuando iban a ungir el cuerpo de Jesús, decían: ¿quién nos va a ayudar a quitar la piedra? Llevan un buen grupo. Entre 3 o 4 mujeres no podrían. O sea, Jesús mismo, después de haber sido torturado, apaleado, después de que le habían traspasado con clavos sus manos y sus pies, Él iba a tener fuerza,
y él iba a estar capacitado para mover la tumba, para primero quitarse los vendajes, etcétera, etcétera. Después de haber sido torturado como fue, habría necesitado extremos cuidados médicos para poder ponerse en pie, porque no podría ni andar. ¿Cómo pudo librarse de las envolturas, de las vendas, de los vendajes de su entierro, quitar la piedra que sellaba la tumba y luego pasar por delante de los soldados que pusieron a custodiar la puerta sin ser visto y detenido? Las heridas de los clavos que perforaron sus manos. Los clavos sabéis que nos lo pintan como en la mano, pero no se clavaban en la mano, porque si se clavaran en la mano, cuando ellos hacían fuerza para respirar, porque al final morían porque no podían respirar, lo único que se impulsaban para coger aire. Entonces, cuando se dejaban descolgar los crucificados, si el clavo estaba en la mano, se desgarraba y se soltaban, entonces se quedarían colgando boca abajo. Entonces los clavaban en la muñeca, aquí, para que no se pudieran desclavar y para que pudieran, a pesar del dolor, incorporarse para levantarse y poder tomar aire. Los romanos sabían lo que pasaba con aquellos que crucificaban. A él no tuvieron que romperle las piernas, porque ¿por qué le rompieron las piernas a los otros dos que crucificaron al lado de él? Para que no pudieran hacer fuerza para levantarse y tomar aire, y así morían asfixiados. Pues los romanos sabían precisamente eso, y a él no tuvieron que romperle las piernas porque Jesús ya estaba muerto, lo vieron muerto y no le rompieron las piernas. Sin embargo, a pesar de eso, para asegurarse, dice la Escritura que además hubo testigos presenciales, con una lanza le clavaron en el costado, y dice que el que lo vio, que era Juan, que estaba allí presente, dice que de su costado, de su corazón, salió sangre y agua. Y ese es el resultado de una muerte, de un paro cardíaco y de una profunda, de un profundo shock. Y por eso se genera el agua y la sangre. Aún así, atravesaron su costado con una lanza para confirmar su muerte. Le dieron a Pilato el informe de que realmente estaba muerto. Y José de Arimatea, que fue el que lo enterró, que fue el que lo envolvió, que fue el que lo ungió junto con Nicodemo, no vio en él ningún síntoma de que no estuviera muerto, de que estuviera desmayado o estuviera en coma. Por eso lo enterró. Entonces, ¿qué es eso de que no murió? Es imposible esto, o sea, no se sostiene. Si tú realmente estudias los hechos concienzudamente, no puedes llegar a otra convicción. Lo que pasa es que si tenemos prejuicios a la hora de mirar algo, un hecho que se puede comprobar, pues lógicamente si nuestro enfoque está limitado por nuestros prejuicios, nuestra opción de creer la verdad se reduce y nuestros prejuicios empiezan a vencer sobre ella. La segunda teoría que pueden inventar es que los discípulos robaron el cuerpo para luego decir que resucitó. Los líderes religiosos no iban a permitir que robaran el cuerpo para que luego dijeran que Jesús había resucitado, porque eso sería un problema mucho mayor. Para ellos ya tenían un problema con Jesús antes de morir. No iban a acrecentar el problema permitiendo que los discípulos pudieran hacer esta artimaña. Por eso pusieron y pidieron a Pilato que pusiera una guardia de soldados en la puerta de la tumba. ¿Podrían haber enfrentado los discípulos a una guardia de soldados romanos bien entrenados, bien preparados y bien armados para robar el cuerpo de Jesús? Difícil, realmente difícil es esto. En Juan capítulo 20, que no vamos a leer ahora, Jesús se encuentra con un grupo de discípulos que están completamente atemorizados, como bien he dicho antes, están escondidos, están paralizados por el miedo que tenían. No fue hasta después de que ellos le vieron resucitado y se convencieron de que estaba vivo y fueron llenos del Espíritu Santo que los discípulos fueron transformados y se llenaron de valor para poder testificar de él. Es decir, antes ellos tenían más miedo, me vais a decir permitir que lo diga así, más miedo que 7 viejas. Y no podían enfrentar absolutamente nada, y no podían enfrentar a quienes les decían que era mentira. Para intentar silenciarlos, los dirigentes judíos los cogieron, los amenazaron, los golpearon, los encarcelaron
y les prohibieron hablar de Jesús. Sin embargo, ellos estuvieron dispuestos a todo, aún hasta el punto de entregar sus propias vidas y morir por la convicción que tenían, porque realmente Él resucitó. ¿Tú estarías dispuesto a respaldar una mentira que tú te has inventado hasta el punto de morir? ¿Hasta el punto de ser torturado? Es ilógico. Y luego también dicen que es que los que vieron a Jesús resucitado vieron alucinaciones. Pero científicamente es imposible que una alucinación sea de grupo. Es decir, las alucinaciones son individuales. La alucinación que yo puedo tener no es la misma que tú puedes tener. De hecho, cuando yo leía este tema, decía que había un filósofo que decía, ¿sabéis que hay un montón de gente que dice que ha visto a Elvis Presley? ¿No? Lo sabéis esto, ¿verdad? Entonces se ha dicho muchas veces que Elvis Presley no murió, no sé qué, y hay quien dice que lo había visto en Maine, en Estados Unidos, ¿no? Dice que 500 personas, porque Jesucristo se apareció en una de las ocasiones de sus apariciones a más de 500 hermanos que vivían cuando los apóstoles escribieron los evangelios. Cuando Pablo escribió el libro de los Hechos, cuando Lucas escribió el libro de los Hechos. Dice que 500 personas hayan podido ver a Elvis Presley de forma individual. Dice, es posible, porque puede ser que 500 personas hayan alucinado de esta manera. Si están tan obsesionados y no sé qué, puede ser que hayan tenido esa alucinación. Dice, otro asunto sería si esos 500 estuvieran juntos y hubieran visto a Elvis Presley a la vez. Y eso, dice, y eso no ha existido ni se ha dado nunca hasta hoy. Entonces, científicamente está demostrado que las alucinaciones solo pueden ser experimentadas por un solo individuo. No lo vieron individuos a solas, no solo lo vieron individuos a solas, sino que muchas de sus apariciones fueron colectivas. Cuando estaban los discípulos juntos, que estaban 10 de los discípulos, incluso dice la Biblia en 1 Corintios 15:6 que una vez se presentó a más de 500 hermanos a la vez y se apareció a ellos. Si adoptamos un enfoque limitado, reducimos nuestras opciones de creer la verdad y reforzamos nuestros prejuicios sobre ella. Y esto es en todos los aspectos de la verdad. Por eso insisto, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir hoy. Nuestra mente es como un paracaídas. Funciona mucho mejor cuando se abre. Imaginaros un paracaídas que no se abre. ¿Para qué sirve? Abramos nuestra mente, dejemos nuestros prejuicios un poquito de lado. La verdad es esta: Jesús murió por ti y murió por mí, y su resurrección lo cambió todo. La resurrección de Jesús es la prueba evidente de la verdad del amor de Dios por ti y por mí. Me gustaría a mí, sinceramente, me hubiera gustado mucho poderle preguntar a alguno de los testigos presenciales. Hombre, me hubiera gustado más estar allí. Yo muchas veces orando le digo al Señor, pero es que Pablo, por ejemplo, tiene ventaja. Porque Pablo fue arrebatado al tercer cielo, Pablo te vio, Pablo tuvo una visión, Pablo quedó ciego porque tuvo la visión de verte a ti. Pero es que claro, así cualquiera. Así quien tiene dudas. Yo eso se lo digo al Señor, así pero es que así, claro, me hubiera gustado muchísimo poder estar allí, poderlo ver. Pero ya que no he podido, me hubiera gustado mucho poder preguntarle a alguien, algún testigo presencial, alguien que lo vio de verdad, ¿no? Y tenemos la opción de poder saber qué es lo que dicen aquellos que lo vieron después de pasar muchos años. Por eso quiero que vayamos a la primera carta, a la primera epístola de Pedro, a primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 3 al 7, que es el texto que yo quiero compartir con vosotros hoy, porque es algo interesantísimo que nos enseña qué es lo que Pedro, uno de los testigos presenciales, aquel que arriesgó su vida por causa de estar plenamente convencido de la resurrección de Jesucristo, lo que él enseñó a los creyentes de su época y nos enseña a ti y a mí
sobre lo que realmente significa y es la resurrección de Jesucristo. Sobre qué aporta que Jesucristo haya resucitado. Sobre qué nos aporta a ti y a mí que Jesucristo haya resucitado. Pedro, aquel que le negó, aquel que luego fue confrontado por el Señor, aquel que luego tuvo que decir, Señor, tú sabes si te amo o no te amo, tú sabes lo que hay en mi vida, en mi corazón, tú sabes que yo creo que le llegó a decir, tú sabes que yo soy un bocazas, tú sabes que yo te dije que tal, que cual, mucho chau chau, pero luego al final me quedé en nada y me eché atrás y te dejé tirado. ¿Qué dijo Pedro acerca de la resurrección? Primera de Pedro 1, del 3 al 7. En palabras de uno de sus discípulos, lo que significa la resurrección de Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué hizo la resurrección de Jesucristo? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, ¿qué es lo que dice la Escritura? Quiero desglosar un poquito todo esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, primero nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? ¿Os acordáis de Jesús y Nicodemo? ¿Habéis visto Chosen? En la 2, qué tremenda, qué chula que está, qué bien hecha que está, qué extraordinaria. Yo la he visto, yo no paraba de llorar. Yo estaba viendo Chosen y yo decía, ¡wow, qué bueno los elegidos! ¡Qué bueno que es! El diálogo de Jesús con Nicodemo, ¡tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué bien hecha está! Porque está basada en la palabra, está basada en los evangelios, está basada en las escrituras de verdad, pero no son esos espacios vacíos, muertos, como la gran mayoría de películas acerca de los evangelios, sino que hay diálogos y además tiene una trama y tiene un hilo y tiene un sentido. Es extraordinaria, ¿eh? De verdad que es altamente recomendable. Yo he disfrutado viéndola estos 2 días. Qué pena que no echen todos los episodios completos, toda la serie completa. Renacer, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero es que la resurrección de Jesucristo nos da un nuevo comienzo. Nos ha hecho renacer. Porque Jesús resucitó, tú y yo nacemos de nuevo. Renacer es regenerar, engendrar, procrear, volver a nacer, vivir una nueva vida. La resurrección de Jesucristo nos permite tener una nueva vida, una nueva oportunidad. ¡Buah! ¿Cuánta gente diría, yo es que necesito otra vida? Yo es que me he equivocado tanto que necesito empezar de nuevo. La resurrección de Jesucristo te da una nueva vida. Una nueva oportunidad, te hace renacer. ¿Para qué? Dice, renacer para una esperanza viva, no renacer para cualquier cosa, no renacer para volver a meter la pata, no renacer para volver a equivocarme, no renacer para volver a ser el mismo de antes, sino renacer para una esperanza viva. No solamente una esperanza, que ya estaría bien, porque tener esperanza es importante. Dice la Biblia que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Si tu corazón está muy atormentado, quizás es porque estés perdiendo la esperanza. Esto sería como un termómetro para medir si realmente la esperanza está todavía en nosotros. Esperanza, el diccionario lo define como estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Cuando dice, wow, 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 lo pillo. Aún no lo tienes. Pero sabes que, lo pillo. Sabes que se despierta algo y dice, wow.
¡guau! Lo voy a conseguir. Es una esperanza, expectación con anhelo y placer o confianza. Es decir, tienes la seguridad de que lo vas a tener aunque no lo tienes. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Seguridad que no muere ni se apaga, que no es estática ni pasiva, sino que es una fuerza activa y transformadora en nuestras vidas, brindándonos consuelo, brindándonos fortaleza, seguridad y confianza en el amor de Dios y en la fidelidad de Dios. Una esperanza viva, porque está depositada en alguien que vive, en alguien que ni siquiera la muerte lo pudo detener. Y dice la Escritura, para una herencia. Una herencia. ¿Algunos han heredado ya? Una herencia. Herencia es derecho a poseer. Patrimonio o posesión. Fijaros cómo se define herencia por el diccionario. Derecho a poseer, patrimonio o posesión, conjunto de bienes que al morir alguien reciben sus herederos. Pero también herencia es el conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores. Es decir, ¿qué has heredado de tus padres? Hay quien dice, pues es que me ha heredado la artrosis. Cachis en la mar, pues te podía haber dejado 1.000.000 de euros en vez de ¿no? Pero hay unos caracteres que sabemos que son típicos, que hemos heredado de nuestros padres. No solamente los bienes, el patrimonio, sino además las características de nuestra propia vida y personalidad. Además dice rasgos que habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes. No, pero es que se parece tanto a su padre, o se parece tanto a su abuelo, ¿verdad? O a su abuela, o a su madre. Y luego dice también rasgos o características de índole cultural, social, económica, etcétera, que influyen en un momento histórico procedentes de otros momentos anteriores. Es cuando, por ejemplo, los socialistas se quejan de la herencia que les ha dejado el PP. O al revés, o los del PP se quejan de la herencia que les han dejado los socialistas. Esto también pasa, ¿no? Es decir, no, es que con la herencia que nos habéis dejado... Claro, pero es que la herencia, ¿qué pasa? Características. Entonces, si metemos todo esto, ¿qué es la herencia que Jesucristo nos deja? ¿Cuál es la herencia de Dios para nosotros? Pues nuestra herencia no es otra cosa que Él mismo, su reino, sus bienes, sus rasgos y las circunstancias que Él estableció. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Tú sabes lo que es esto? Yo no lo sé. Yo de alguna manera lo he podido meter aquí, pero yo tengo que meter eso aquí. Aquí. Yo soy dueño de sus bienes, de Él mismo, de su reino. Jesucristo estuvo aquí y dijo, el reino de Dios se ha acercado. De lo que Él estableció el reino de Dios en la tierra. De sus características, yo puedo ser como Él fue. Yo puedo andar como Él anduvo. De las circunstancias que Él estableció. No solamente somos herederos de su reino, para cuando lleguemos al más allá, que lo seremos, sino que somos herederos de su reino aquí y ahora. Y dice, y esa herencia, para una herencia tiene 3 características. Incorruptible, es decir, algo que no se puede corromper, que no se va a descomponer, que el paso del tiempo no la altera absolutamente para nada, que tiene calidad duradera, es eterna, es inmortal y que no está sujeta a ningún tipo de decadencia o corrupción. Dice incontaminada, es decir, que no está manchada absolutamente por nada, que no se puede contaminar con nada, que ni el pecado, ni el diablo, ni el mundo, ni la corrupción, ni nada la pueden contaminar, es completamente pura y limpia, sin mancha ni nada malo en ella. Esto sería como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa herencia no la puede contaminar ni mi pecado. Y además dice inmarcesible.
Inmarcesible es una palabra que yo jamás en mi vida he usado para nada y he tenido que mirar el significado, porque incorruptible sí lo sé, incontaminada también, pero inmarcesible significa que no se puede marchitar. Se refiere a algo que ni se marchita ni se desvanece, algo que permanece siempre fresco, vivo y vibrante. No se desvanece ni pierde su esplendor con el tiempo, sino que permanece eternamente fresca y vigorosa, es eterna y perpetua. Y dice, esa herencia está reservada en los cielos para vosotros. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No está en cualquier rincón, no está abandonada por ahí. Es Dios el guardián de ella. Está reservada en los cielos. Está bajo el cuidado personal de Dios. Está vigilada por Dios mismo. La palabra reservada tiene el sentido de alguien que está controlándola continuamente. Versículo siguiente dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es el poder de Dios el que va a guardar nuestras vidas, el que va a preservarnos. Es el poder de Dios el que es centinela y vigía, el que monta guardia alrededor de nuestras vidas y el que pone un cerco alrededor de nuestras vidas. Y ese poder de Dios tiene una palanca, tiene un interruptor, tiene algo que lo activa. ¿Sabéis qué es? Nuestra fe. Nuestra fe. De hecho, en 1 de Juan 5:4, si lo podéis poner, 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, dice que nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Es decir, que Jesucristo venció a la muerte, venció al diablo, venció al pecado, pero ¿quién venció al mundo? ¿O quién vence al mundo? Nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante vuestra fe. De forma y manera que Pedro empieza a decirnos aquí unas claves. Empieza a decir, sí, la resurrección de Jesucristo entre los muertos te ha hecho nacer de nuevo, te da una herencia, te prepara todo, te sirve todo en bandeja. Lo único que tú tienes que activar es la fe. La fe, vuestra fe. ¿De acuerdo? Versículo siguiente, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Versículo 5 estoy. Para alcanzar, y este es el objetivo. El objetivo de ser guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra salvación, nuestra vida eterna, se manifestará cuando llegue el momento. El tiempo postrero se refiere al final de los tiempos. Podemos empezar a disfrutarla aquí, pero llegará un momento donde será manifestada. Pero nosotros tenemos que alcanzarla. Para alcanzar, es decir, para no perderla en el camino. Para no perderla por el camino. Y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto a mí me anima mucho para saber que lo que está por delante en mi vida es lo mejor que me queda por vivir. Hay una salvación que está por ser manifestada y eso es lo mejor que a mí me queda por vivir. A veces pienso, cuando miro en retrospectiva mi vida, ya veo la edad que tengo, ya veo los años que he vivido, ya veo que no voy a vivir tanto como he vivido. Ya no me quedan los mismos años que he vivido, ya no, lamentablemente no me quedan. A mí me gustaría vivirlos, sí, pero no. Va a ser que no, estoy convencido ya de que no. Ya renuncio a poder volver a vivir 59 años más, sería demasiado. Serían 118, no, seguro que no. Seguro que no, estoy seguro de que no. No lo he hecho tan bien como para cuidar el cuerpo, no, seguro que no, estoy seguro de que no. Pero aún así, lo que me queda por delante es lo mejor que todavía me queda. Porque no solamente me queda el tiempo que estaré en este cuerpo,
sino que me queda el tiempo de la eternidad, el tiempo de la vida con Dios. Y eso es lo mejor que me queda. Eso es lo mejor que te queda a ti. Una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El buen final está garantizado por la resurrección de Jesucristo. Lo he dicho muchas veces, a Librada las películas que le gusta ver son las de los domingos y los sábados a mediodía, esas que tienen un final bonito, esas que todas terminan bien. Cuando pone alguna de esas y termina mal, dice, no le gustan. Pero ella suele ver esas que terminan bien, todas esas rosicas que terminan así muy bien, que terminan, esas que son más tiernas que el algodón de azúcar. Esas son las que le gustan. Pues nuestra película, la película de nuestra vida, tiene un final feliz. Tiene un final feliz. El final está escrito y el final lo conocemos. Sí, perseveramos hasta el fin, como dice la Escritura, como dice la palabra. Dice, fijaros, el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, lógicamente, porque si somos conscientes de todo esto, sabemos que tenemos ese gozo, nos podemos alegrar, no hay problema, no puede haber problema que alcance a apagar la alegría de entender y de creer esto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, aquí viene un aunque, y los aunques a veces no me gustan los aunques. Porque, ¿cómo que aunque? No, quita eso. En lo cual vosotros os alegráis. Ya está. ¿Por qué tiene que poner aunque ahora por un poco de tiempo? Si es un poco de tiempo es la vida esta temporal que tenemos y que vivimos. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿A quién le gusta ser afligido en diversas pruebas? A mí no, ¿eh? A mí no. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto produce una alegría indescriptible, aun a pesar de los problemas y las aflicciones de la vida. Esta vida es temporal y estamos de camino hacia una vida eterna. Ahora, cuando leí esto, me pregunto, ¿qué puede hacer que tenga que ser necesario? Que haya la necesidad de que mi vida tenga que pasar por aflicción en diversas pruebas. Es que dice si es necesario. O sea, si no es necesario, no. Pero si es necesario, sí. ¿Qué es lo que puede hacer que sea necesario que yo no lo pase todo lo bien que debería de pasarlo y que yo tenga que pasarlo mal? ¿Qué es lo que puede hacer que sea necesario para mí que yo tenga que ser afligido en diversas pruebas? Y entonces el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vayamos por partes. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Hemos hablado antes de la fe, que era el interruptor, que era la palanca, que era el medio. Mediante la fe. La fe es el medio por el cual el poder de Dios nos guarda. Nuestra fe aquí es comparada con el valor del oro, pero sin embargo dice que es nuestra fe mucho más valiosa que el oro. De hecho, podemos perderlo todo en la vida. Pero si perdemos la fe, es cuando realmente perdemos todo. Podemos perderlo todo, pero si no perdemos la fe será capaz de devolvernos no solamente todo, sino mucho más. Nuestra fe es comparable con el valor del oro, aunque nuestra fe es mucho más valiosa.
El oro se refina en el horno, se refina en los altos hornos. Estuve mirando cómo era el proceso de afinación del oro y demás, y se somete a procesos químicos, se le añade, no sé si era boro y ácido carbónico, no sé, ¿no? Ya no me acuerdo exactamente, porque digo, ¿para qué me voy a enrollar con todo esto? Pero lo cierto y fijo es que el oro SUF tiene que ser fundido y se tienen que apartar las posibles escorias, y al final el oro es mucho más puro, es mucho más valioso. Y el apóstol Pedro está comparando nuestra fe con el oro, porque al igual que el oro es refinado en el horno de fuego, nuestra fe, atentos, se perfecciona y se fortalece a través de las pruebas y las tribulaciones. ¡Wow! O sea que las dificultades, las adversidades, las aflicciones, las pruebas, fortalecen y purifican mi fe. Y entonces yo aquí encuentro la respuesta a mi pregunta. ¿Qué es lo que puede producir que sea necesario que yo tenga que ser afligido en diversas pruebas? Pues lo que tiene o lo que puede hacer que sea necesario que yo sea afligido en diversas pruebas es cuando mi fe no da la talla, cuando mi fe tiene que crecer y tiene que fortalecerse o ser purificada. El problema es que cuando estemos sometidos en ese proceso de aflicción, en ese proceso en el que somos probados, nosotros abandonemos. Porque la tentación, por ejemplo, lo que quiere producir en nosotros, el diablo quiere usarla para que nosotros caigamos. Sin embargo, Dios la quiere usar para que nosotros salgamos fortalecidos. La prueba y la aflicción, Dios la va a usar para que nuestra fe sea fortalecida. Pero el enemigo la va a usar para que tú y yo caigamos más bajo y sucumbamos. Y él va a querer que nosotros perdamos nuestra fe. ¿De acuerdo? Un ejemplo de cómo Jesús sometió o permitió la aflicción y probó la fe de la mujer sirofenicia. ¿Os acordáis de aquella mujer que iba detrás de los discípulos dando voces? Señor, sana a mi hija que está gravemente atormentada por un demonio y no sé qué y tal y cual. ¿Os acordáis? Que iba chillando y los discípulos le dicen, Señor, no podemos aguantar esto, o sea, esto es tremendo. O sea, dile que se vaya, despídela. ¿Os acordáis de esto? Jesús no le hizo caso. Ella siguió chillando y dando voces. Jesús le dice, escúchame, deja de dar el follón, porque no puedo coger el pan de los hijos, o sea, no soy llamado sino a las ovejas perdidas de Israel o algo así. Y entonces él le dice, Señor, ten misericordia de mí. Y de nuevo ella le dice que tenga misericordia, y él le dice, no puedo coger el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, a los perros. No puedo dar, con lo que voy a alimentar a los hijos, no puedo echárselo de comer a los perros. Y ella dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces el Señor le dice, grande es tu fe. Si lo miramos como diciendo, Jesús estaba riendo de ellos, estaba burlando de ella, o la estaba maltratando, podemos perder el enfoque de darnos cuenta de que lo que pasaba con esa mujer es que la fe que tenía al principio cuando se acercó a Jesús no era lo suficientemente grande para que ella pudiera alcanzar el milagro que quería. Entonces Jesús le pone como escalones para que ella vaya subiendo. Y conforme ella va respondiendo a esos escalones, imaginaros que ella se hubiera sentido ofendida y hubiera dicho, no, pero porque este es el maestro, este es el que ama tanto al mundo, este es el que tiene que dar ejemplo, mira qué cristiano, pues vaya vida que lleva, pues vaya ejemplo que da, pues fíjate, pues mira cómo me ha tratado. Y si hubiera dado la vuelta y se hubiera ido, habría perdido su milagro. Sin embargo, ella se sometió a la prueba de la fe. Y su fe fue creciendo, 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 conforme Jesús le iba poniendo dificultades, hasta que su fe creció y Jesús le dice, grande es tu fe, ahora que te sea hecho como tú has pedido. Por tu fe, tu hija es sanada. ¿Os acordáis de esta? No la vamos a leer, ¿verdad? Veamos así
la prueba de nuestra fe. Es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas cuando nuestra fe todavía no ha alcanzado el nivel, cuando no da la talla, cuando debe de crecer, fortalecerse o ser purificada. Así que seamos sabios y cada vez que lo estemos pasando mal en nuestra vida, cada vez que entendamos que estamos siendo afligidos y estamos pasando un momento de prueba, seamos inteligentes y le digamos al Señor, Señor, aumenta mi fe. Señor, quiero que mi fe crezca. Enséñame qué debo de hacer en este momento de prueba. ¿De acuerdo? Nuestras dificultades y aflicciones no son simplemente eventos aleatorios en nuestras vidas, sino que tienen un profundo propósito en el desarrollo espiritual y fortalecimiento de nuestra fe. Nuestras pruebas son oportunidades para que nuestra fe sea refinada y perfeccionada. Todo esto nos anima, nos insta a adoptar una perspectiva positiva frente a las pruebas, reconociendo que son parte de un proceso de formación, de transformación y de crecimiento delante de Dios. Y dice, para que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Por qué? Porque la fe verdadera, la fe real, la fe que crece en medio de las pruebas y las aflicciones, es la fe que es elogiable, es la fe que puede alabarse, que puede reconocerse, que es gloriosa y que además es honorable y que se puede honrar. Y así será nuestra fe. No los que dicen, no, yo es que tengo mucha fe. Tienes mucha fe, pero ¿qué vida tienes? ¿Cómo vamos a honrar y a elogiar esa fe? Si esa fe te lleva a ser un miserable. ¿De acuerdo? Pero fijaros que el final de todo es esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es lo que dice el final del versículo 7. Cuando sea manifestado Jesucristo. Porque no podemos perder de vista que Jesucristo resucitó para un día, volver de nuevo y ser manifestado de nuevo. Cuando Jesucristo sea manifestado. Jesús no resucitó porque Él era justo, se salvó, se fue al cielo y se desentendió de ti y de mí. Hubiera estado bien. Estaba en su derecho de hacerlo así, ¿verdad que sí? Hubiera podido decir, no, pero es que no habéis entendido absolutamente nada. Yo he estado entre vosotros 33 años y medio, he estado 3 años y medio dedicado completamente a vosotros, no os habéis enterado de nada, no habéis mejorado, no habéis sido transformados, no he conseguido nada, me largo y no quiero saber nada de vosotros. Y os demuestro que la muerte no tenía poder sobre mí, resucito y me voy al cielo y apañaros como podáis. Podía haberlo dicho así, ¿verdad? Sin embargo, Él no se desentendió. Él luego estuvo 40 días enseñándole a los discípulos, etc. Él resucitó para volver por segunda vez, para establecer el reino de Dios. Qué magníficamente se habla cuando Jesús habla con Nicodemo en esta serie en Chosen. Le dice, Nicodemo está hablándole de la opresión que sienten por el Imperio Romano, ¿no? Y cómo los judíos, los religiosos, incluso los propios discípulos esperaban que él iba a establecer el reino de Dios, pero el reino de Dios al estilo y al modelo del rey David y de Salomón, que iba a gobernar sobre todos sus opositores, sobre sus opresores, sobre sus dominadores, ¿de acuerdo? Un reino terrenal. Sin embargo, Jesús le dice, no, mi reino no es de este mundo, mi reino no es este, mi reino no es de la tierra, mi reino es el reino de Dios y es el reino que Jesucristo establecerá cuando venga por segunda vez. La resurrección de Jesús apunta hacia su segunda venida. Fijaros que la palabra usada aquí para manifestado en el original griego, que es como se escribió el Nuevo Testamento en griego, la palabra para manifestado, ¿sabéis cuál es? Apocalipsis. Apocalipsis, que significa revelación, manifestación. Entonces, la palabra usada para manifestado es Apocalipsis, que significa revelado o manifestado. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es o cómo es ese Jesús que es revelado a sus discípulos?
¿Cuál es el Jesús que se nos muestra en el Apocalipsis? ¿Cuál es el Jesús que se revela y se manifiesta a otro de los discípulos que estuvo presente en su resurrección, que es Juan? ¿Cuál es ese Jesús? No sé si me vais a pillar el hilo, vosotros, los de los versículos, Josías. Para poner versículos rápidamente, vamos todos a Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, porque vamos a ver cómo es ese Jesús revelado, manifestado, el Jesús del Apocalipsis, el Jesús que volverá, que resucitó y volverá. Apocalipsis 1:9, el primero. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, veis que ellos tampoco se libraron de que su fe fuera refinada. Hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Él estaba desterrado, exiliado, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan no fue muerto, no fue torturado, fue el único de los apóstoles que no fue torturado. Todos los demás murieron, que si crucificado boca abajo, que si crucificado, que si alanceado, que si con flechas, que si quemado, que si torturado. Todos murieron decapitados, menos Juan. Juan fue exiliado en la isla de Patmos. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y cuando estaba pasando esa tribulación, Jesucristo se manifestó a él y se aparece y se muestra, Apocalipsis 1:5. Vamos a ir rápido, ¿vale? Apocalipsis 1:5. Como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:8. Como el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, del 13 al 16, 13, 14, 15 y 16. Como uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tiene en su diestra 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:18. Según él, el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 2:1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 3:1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Apocalipsis 3:7. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:14. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Esta es tremenda, esta visión de Jesús, esta revelación de Jesucristo. El que monta un caballo blanco y se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, y hay en su cabeza muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le siguen en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Jesús no es el ñoño de Hollywood, de las películas, ¿eh? No es ese con el pelo largo, rubio, con larga barba. No es ese que tiene cara de pánfilo. Apocalipsis 22, 16. La raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¡Wow! Y finalmente Apocalipsis 22, 12. ¿Cómo habéis ido? ¿Les ha dado tiempo? Apocalipsis 22, 12. Muy bien, bravo. He aquí, yo vengo pronto. El que dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Este es Jesús. Este es el que resucitó. Este es el que va a ser manifestado. Este Jesús. Este mismo Jesús. Este mismo Jesús. Lleno de gloria, lleno de poder. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando venga Jesucristo. Cuando venga este Jesucristo. ¿Me vais a permitir que os lea una paráfrasis de estos versículos? Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo, nos ha dado un nuevo comienzo, infundiendo en nosotros, en ti y en mí, una esperanza llena de vida. Esta esperanza no es pasajera ni susceptible a la corrupción, sino que es eterna, pura y nunca se desvanece. Está reservada en los cielos para nosotros, quienes somos protegidos por su poder a través de nuestra fe. Esta salvación que nos llena de alegría, incluso en medio de las dificultades temporales, está lista para ser revelada. Aunque ahora enfrentemos diversas pruebas que sirven para poner a prueba nuestra fe, la cual es más valiosa que el oro que se purifica a través del fuego, nos producirá una fe digna de alabanza, gloria y honor, que nos prepara a ti y a mí para el gran día del encuentro con aquel que viene pronto. Este es el significado de la resurrección de Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Es impresionante cómo Dios apuesta por ti y por mí. Señor, pero por mí. Pero es que no me conoces bien, pero es que no sabes que si tú sabes bien del pie que cojeo, si tú conoces mis errores, mis fallos, si tú conoces mis debilidades. Recordemos que nuestra vida es temporal, nuestra vida aquí es temporal. Por Jesucristo, nuestra vida y nuestra esperanza son eternas. Mantengamos firmes nuestra fe. Confiemos en el poder de Dios que nos guarda y confiemos en la resurrección de Jesucristo. Tengamos plena convicción que esta esperanza viva, fijaros que todo lo que han inventado, por eso empecé compartiendo con vosotros las principales teorías de la no resurrección de Jesucristo, que fácilmente son desmontables, y si no tuvieran prejuicios y examinaran los hechos a la luz de la realidad, nadie podría dudar ni dudaría de la resurrección de Jesucristo. Que esta esperanza viva a nosotros nos impulse a vivir cada día con gozo, con expectación y anhelando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la Escritura dice en Apocalipsis 22, y ya con esto sí que termino, definitivamente.
Apocalipsis 22, versículo 12, que es el que hemos leído. (22:12) dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Y fijaros, nos vamos al 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el versículo 20 dice: y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. No resucitó para irse al cielo y quedarse allí sentado a la diestra del Padre. Resucitó para darnos a nosotros la esperanza viva de que está trabajando en nuestras vidas, de que está pendiente de ti y de mí, de que quiere lo mejor para ti y para mí, de que se fue allí para preparar lugar para nosotros y de que va a volver, y va a volver para establecer su reino y para que llevarnos con Él y para que nosotros vivamos y reinemos eternamente con Él. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Esto significa la resurrección de Jesucristo. Y no absolutamente nada menos. Qué bueno que es Jesús. Qué bueno que es Dios. Qué tremendo que Él, siendo Dios y siendo esta clase de Dios y siendo como es, se acuerde de nosotros y cuente con nosotros para todo esto. ¿Verdad? Es tremendo. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu vida, por tu muerte, por tu resurrección, por tus planes de futuro, por tu pronta venida, Señor. Oramos para que vengas. Ven pronto, Señor Jesús. Padre, trabaja en nosotros. Si es necesario que nuestra fe tenga que ser probada para que pueda crecer, para que pueda ser fortalecida, Señor. Si es necesario, hazlo, pero ayúdanos a entender y a afrontar esas pruebas de nuestra fe, esas aflicciones, para que realmente nuestra fe crezca y se consolide en ti. Señor, gracias porque no te has desentendido de nosotros, porque no te has ido al cielo y te has sentado despreocupado a descansar de todo lo que hiciste, sino que tienes un plan eterno, un propósito que sin duda cumplirás. Gracias porque nos has incluido a nosotros, a cada uno de nosotros, en ese plan. Y Señor, seguramente no contaríamos para los planes de la gente importante, pero qué bueno que contamos para los planes del más importante. Ese eres tú. Gracias, Señor. Celebramos hoy tu victoria sobre la muerte. Celebramos hoy tu resurrección. Te celebramos a ti porque estás vivo, porque vives en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Afirma nuestro corazón. Afirma nuestra fe en estas verdades. Señor, que pasen desde nuestra mente, desde nuestro cerebro, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Que se hagan vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No perdáis de vista la eternidad. No perdamos de vista que todo esto es temporal. No perdamos de vista el plan de Dios. El final es bonito. Es mucho mejor que las películas que le gustan a mi mujer. El final que Dios tiene preparado para nosotros es el mejor final posible. Es el mejor final posible. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Yo muchas veces lo he pensado. Digo, si él resucitó y se hubiera olvidado de nosotros. Si hubiera ido al cielo, hubiera dicho, bueno, ya sé. Si es que son una pandilla de cantamañanas, como decía mi padre, que son unos cantamañanas, que es una pandilla de ineptos, como también lo decía mi padre hace mucho, una pandilla de ineptos, incapaces, pero qué bueno que él no se desentendió. ¿Cómo nos ama el Señor? Qué bueno es Dios para contigo y para conmigo. Qué bueno que Él cuente con nosotros. Que tengáis un muy buen domingo de resurrección. Que Dios os bendiga muchísimo.
que vivamos a partir de hoy una vida de resurrección con Jesucristo, que no perdamos nunca esa esperanza viva, que nos lleva a tener esa herencia tan maravillosa, que no perdamos nuestra fe. Es lo más valioso que tenemos. Que Dios os bendiga, que os haga crecer la fe. Aunque yo sé que deciros que os haga crecer la fe es desearos que tengáis pruebas y aflicciones. Porque las pruebas y las aflicciones son lo que van a fortalecer nuestra fe. Pero que vuestra fe aumente. Aunque con ella, si es necesario, hoy si pudiera aumentar nuestra fe de otra manera. Pero bueno, pero que el Señor os guarde, os bendiga, os fortalezca en vuestra fe, aunque si es necesario tengáis que pasar por algunas dificultades, pero esa fe luego triunfante pueda ser elogiada, alabada, admirada, pueda ser honorable, manifestada en honor. Esa fe os ayude, esa fe realmente sea lo más maravilloso y esa fe nos mantenga hasta el día en que aquel que resucitó venga de nuevo para reinar, para coger las riendas, para reunir a los suyos, para vivir eternamente. Qué tremendo final. Que Dios os bendiga. Qué bueno que nos permite ver el final de la película, ¿eh? Animémonos con ese final. Que Dios os bendiga muchísimo. Que tengáis un muy buen domingo, una muy buena semana, de verdad. Os deseo lo mejor.